un seminario de la Academia de Biotecnología y es un seminario especial. El día de hoy tenemos la presencia de la doctora Carla Macedo Osorio. Ella nos acompaña desde el Instituto de Biotecnología en la UNAM. Y bueno, antes de cederle la palabra a la doctora para que nos dé su seminario, voy a presentarla brevemente. La doctora Macedo Osorio egresó de la licenciatura en Biología Experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa. Ahí ella se especializó en biología molecular e ingeniería genética de microorganismos. Después, siguiendo con esta línea de investigación, realizó una maestría en biotecnología en la misma institución y posteriormente hizo el doctorado en ciencias en bioprocesos en la UPIBI del Politécnico Nacional. Después de esto, realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados Unidad Irapuato, en el CINVESTAP, y además tiene experiencia en la industria porque trabajó para una empresa mexicana llamada Lapsitec SADCB, donde se dedicó a desarrollar investigación en la producción de biocombustibles. Ha participado en la formación de estudiantes como docente a nivel licenciatura en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, así como en la dirección de tesis a nivel licenciatura y posgrado. Recientemente, ella se incorporó como profesora visitante en la UPIBI del Politécnico Nacional y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 1. Actualmente está en una estancia postdoctoral en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Sus líneas de investigación son biología sintética y mejoramiento genético de microorganismos, así como la producción de proteínas recombinantes en microalgas. Y pues el día de hoy viene a hablarnos justo de esto, de las microalgas, de los cloroplastos de microalgas como pequeñas fábricas para la producción de proteínas recombinantes. Entonces, bueno, con esto me da mucho gusto recibirte entre nosotros, doctora Macedo, y te cedo la palabra para que nos compartas tu seminario. Bueno, muchas gracias por la invitación. También a Ana por abrirme como esta oportunidad para presentarles pues un poco de lo que realizo. Bueno, para comenzar, me gustaría plantear un poco, hablarles como un poco de historia de qué son, ay, ya está, de cómo ha sido el inicio de la producción de proteínas recombinantes. Primero, pues una proteína recombinante es una proteína generada pues en un organismo diferente al organismo original. Y pues en realidad la producción de proteínas recombinantes no es como tan actual. La primera proteína recombinante que se generó pues fue la insulina en 1976 y a partir pues de este momento pues se han desarrollado una gran variedad de proteínas recombinantes. A partir de la producción de la insulina, pues en 1982 se realizó ya como tal la comercialización y el desarrollo para consumo humano, ¿no? O sea, aquí les pongo como a los personajes que fueron los iniciadores, ¿no? de esta metodología. Ahí está. Sí. Bueno, uno de los retos de la biotecnología es también mejorar pues estos sistemas de producción de proteínas recombinantes. ¿Por qué es importante? Pues porque en realidad el mercado de proteínas recombinantes pues ha ido creciendo conforme a los años y se estiman, por ejemplo, ganancias mundiales de hasta 50,000 millones de dólares con un incremento de 4% cada año. Es un reto para la biotecnología porque pues, se han buscado utilizar nuevas plataformas de expresión que permitan pues, hacer más eficiente y producir proteínas con una mayor facilidad o factibilidad. Algunas de las plataformas que se utilizan actualmente pues, son plantas, microalgas, que es lo que les voy a compartir, bacterias, tejidos, perdón, células animales, levaduras, incluso insectos. Entonces, pues sí existe una gran variedad de plataformas en las cuales se pueden producir proteínas recombinantes. Ahora, ¿por qué elegir microalgas? Bueno,
Chlamydomonas reinhardti es la microalga que se ha utilizado como organismo modelo para la producción de proteínas en algas. ¿Por qué? Porque su genoma está secuenciado, sus 3 genomas, hablo del genoma nuclear, del cloroplasto y de la mitocondria, y pues eso ha permitido generar también herramientas y poder manipularlos de una manera fácil. Una de las ventajas que tiene Chlamydomonas es que puede crecer en condiciones mixotróficas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos nosotros manipular el que crezca bajo una condición, bajo fotosíntesis o también a partir de aplicarle una fuente de carbono. Se han desarrollado también estudios para como organismo modelo para la función del flagelo, medición del ciclo celular y la respuesta a estrés, porque pues realmente es muy fácil trabajar con Chlamydomonas. En cuanto a la producción de proteínas recombinantes, se han producido proteínas recombinantes tanto en núcleo como en cloroplasto, pero el cloroplasto presenta algunas ventajas. El cloroplasto de Chlamydomonas ocupa aproximadamente el 70% de su volumen celular, literalmente es un cloroplasto dentro de una célula, y se han producido alrededor de 100 proteínas heterólogas o recombinantes en el cloroplasto. Los costos de producción son muy bajos porque realmente necesita muy pocos requerimientos nutricionales para crecer. Y pues también una de las ventajas es que carecen de mecanismos de silenciamiento. El cloroplasto también al venir de un origen evolutivo endosimbiótico, pues posee características procariotas que pues hace y facilita como la expresión de estas proteínas. Además de que pues pueden realizar algunas modificaciones posttraduccionales al ser organismos eucariotes. Algunas de las proteínas recombinantes que se han producido en el cloroplasto de Chlamydomonas pues incluyen algunos antígenos, anticuerpos, factores de crecimiento, hormonas, y esto es como en la parte médica. Sin embargo, pues también está la producción de biocombustibles, la producción de pigmentos. Existen algunos métodos para la producción de múltiples proteínas en el cloroplasto de Chlamydomonas, y algunos de ellos, por ejemplo, la cotransformación. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros queremos expresar 2 proteínas diferentes, pues los métodos tradicionales, en este caso la cotransformación, pues nos limitan un poco porque nosotros tendríamos que construir 2 vectores, cada uno que contuviera la proteína que nosotros queremos expresar. Esto lleva a una desventaja porque pues cada plásmido requiere pues tanto elementos pues de regulación como promotores y terminadores, ¿cómo se llama? Genes de selección. Entonces pues esto también dificulta un poco la transformación de las algas, ¿no? O el tener como todos esos elementos para poder transformarlas. Este otro método pues es la transformación serial, ¿no? En este caso pues también cada proteína se clona en un vector diferente y entonces primero se transforma con un vector. Una vez que se seleccionan las transformantes con ese vector, se selecciona con otro vector y pues para tener pues al final una alga que tenga como las 2 proteínas o los 2 plásmidos y pues produzca las proteínas, ambas proteínas, ¿no? También existe otro método que es la cruza de transformantes. En el caso de Chlamydomonas, hay líneas que se pueden considerar femeninas y otras masculinas y se puede hacer un entrecruzamiento. Esto quiere decir que pues, se puede transferir material genético de una a la otra a partir de una cruza, ¿no? Sí, literalmente una cruza de líneas, ¿no? Y otra de los métodos, y que es uno de los que nosotros proponemos, es la expresión policistrónica. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de un solo plásmido, teniendo elementos de regulación, en este caso un promotor y un terminador, podemos expresar varias proteínas en forma de un operón o un policistrón. La ventaja de este método pues, es que en realidad solo requerimos un vector
requerimos un solo gen de selección y pues también la transformación pues se realizaría de manera sencilla, solo con un vector y no necesitaríamos como analizar, bueno, no necesitaríamos realizar transformaciones consecutivas. En el caso del cloroplasto de clamidomonas y de plantas, el genoma es un genoma circular. En el caso de clamidomonas, pues este genoma contiene el 70% de sus genes, están en forma de operones. Esto pues es también consecuencia del origen endosimbiótico del cloroplasto, ¿no? Cada uno de estos genomas contiene una región que se denomina región invertida, que la señalo aquí con una seña verde. Y esta región invertida, pues, es una región que tiene, se podría decir como el doble de número de copias dentro del propio genoma, ¿no? Del cloroplasto. Y esto, pues, nos permite, nosotros, por ejemplo, si queremos insertar un gen, pues insertarlo en esta región invertida y entonces tener al menos 2 copias por genoma en el cloroplasto. Además, una de las ventajas es que cada célula de clamidomonas contiene 80 copias del genoma, entonces pues podemos tener incluso hasta 160 copias de nuestro transgen dentro de una sola célula y pues esto no necesariamente, pero se podría atribuir a poder contener como una mayor cantidad de proteína, ¿no? Recombinante. Como les mencioné, pues el 70% de los genes están en forma de operones y de este 70%, pues 84 genes son los que se encuentran transcritos en 22 operones o policistrones. El proceso, a diferencia de bacterias, el proceso en el cual se da la expresión en forma de operones en cloroplastos es, nosotros tenemos bueno, aquí no lo menciono, pero tenemos un promotor, un terminador. Una vez que se realiza la transcripción, pues tenemos un RNA mensajero policistrónico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un RNA que va a contener la información, en este caso, de la proteína 1 y de la proteína 2, ¿no? La proteína morada y la proteína verde. En el caso de bacterias, estos operones pues son traducidos de manera, se puede decir, secuencial. Y en el caso de los cloroplastos debe de haber un procesamiento para que puedan ser traducidos. Este procesamiento se refiere a que el RNA mensajero policistrónico tiene que ser cortado para ser traducido. Al ser cortado, pues queda expuesto, en este caso, por ejemplo, se forman 2 mensajeros y queda expuesto a que endonucleasas o exonucleasas puedan también degradarlo. Entonces, pues uno de los problemas que se tiene para la producción de proteínas, pues es también la estabilidad, ¿no? Que va a tener, en este caso, los mensajeros. Para ello, pues naturalmente existen factores tanto de maduración como de transcripción, de transcripción y de traducción, los cuales se unen al mensajero evitando que pueda ser degradado e incluso en algunos casos reclutando a los ribosomas pues para potenciar la traducción de estos mensajeros. A diferencia también de lo que ocurre en bacterias, pues estos mensajeros al ser cortados y procesados, una vez siendo independientes, nosotros podemos obtener diferentes cantidades de proteína a pesar de que vienen de una misma cantidad de mensajero. ¿A qué voy con esto? O sea, en el caso, por ejemplo, del cistrón o del gen 1, pues se va a traducir a cierta cantidad, sin embargo, esa cantidad de proteína no necesariamente tiene que ser igual a la segunda proteína, bueno, a la del segundo proteína, ¿no? Al ser independientes. Entonces, pues esto también es una ventaja en el cual pues nos puede dar el orden en el cual nosotros armemos o construyamos nuestro operón. En el 2018 nosotros publicamos este artículo y nosotros pues para visualizar o para ver cómo podíamos construir un operón sintético, analizamos regiones intergénicas. ¿Qué quiere decir esto? Me voy a regresar al anterior.
nosotros asumiendo que en esta región, entre los dos genes, pues había estos elementos tanto de maduración como de traducción que pues iban a permitir tanto el corte como la traducción del segundo gen, decidimos evaluar qué sucedía si nosotros utilizábamos esas regiones intercistrónicas de operones endógenos del cloroplasto de clamidomonas. Entonces, estas regiones nosotros las denominamos, por ejemplo, IE1, que es la región intercistrónica entre el gen PSBB y el gen PSBT. Estos genes son, la mayoría, como son de cloroplasto, codifican para proteínas de los fotosistemas y evaluamos estas 5 regiones y una adicional que nos sirvió como control, que es el gen 10 del bacteriófago T7. Y decidimos poner estas regiones intergénicas en un operón sintético para producir la proteína APHA6, que es un gen de resistencia a canamicina, y la proteína GFP, que pues nos iba a servir como para evaluar si se estaba traduciendo en nuestro operón sintético. Y bueno, este operón iba a estar regulado por un promotor, el promotor RBCL y el terminador igual RBCL, que corresponde a la subunidad mayor de la rubisco. Una vez que realizamos estas construcciones, pues transformamos el cloroplasto de clamidomonas. El cloroplasto de clamidomonas se transforma por biobalística, que es un método en el cual micropartículas de tuxteno son recubiertas con ADN y pues literalmente se les da un balazo a las células. Las partículas tienen que atravesar pues la membrana, la pared celular de la microalga, la membrana, llegar al cloroplasto y pues ahí liberar el DNA que nosotros estamos introduciendo. Esta transformación pues se realiza en cajitas de Petri, ponemos nosotros aquí el cultivo y después de 3 semanas en un medio de selección podemos ver las colonias, ¿no? Una vez que se aíslan las colonias, pues ya nosotros las analizamos por PCR para ver si están o no transformadas. En el caso de este trabajo, lo que nosotros, pues al no saber si nuestro operón iba a ser funcional, decidimos cotransformar con otro vector, con el vector P228, que tiene resistencia a espectinomicina, únicamente para verificar que pues, la transformación había sido llevada a cabo, ¿no? Nosotros esperábamos en este caso, pues tener, al transformar con los 2 vectores, pues tener colonias que tuvieran un vector, el P228, y colonias que tuvieran nuestra construcción y colonias que tuvieran pues los 2 vectores, ¿no? Entonces, ante eso, después de 3 semanas de selección en medio con espectinomicina, decidimos pasar las colonias a medio con canamicina, que es el gen que nosotros tenemos aquí en nuestra construcción policistrónica. Obtuvimos este número de colonias y pues al tener como colonias resistentes a canamicina, pues nos estaba indicando que al menos el primer gen de nuestra construcción pues estaba siendo funcional, pero pues ahora faltaba evaluar qué estaba sucediendo con el gen GFP. Cuando nosotros analizamos el transcrito, hicimos un Noder blot en el cual utilizamos una sonda para identificar el transcrito de APHA6 y por otro lado, pues igual un Noder blot para identificar el transcrito de GFP. Y aquí pues viene lo interesante. Cuando nosotros analizamos con la sonda para APHA6, nosotros encontramos una banda de mayor tamaño, de aproximadamente 2000 pares de bases, que esta correspondía al transcrito completo, que quiere decir pues a todo el RNA mensajero con los 2 genes. Y pues también obtuvimos unas bandas de menor tamaño, que pues serían aproximadamente de 800 pares de bases, que correspondía al tamaño del gen APHA6. Con esto pues nos estaba diciendo que pues sí estaba habiendo un procesamiento, que teníamos tanto la versión del mensajero completo y también la versión procesada o cortada. Y hicimos exactamente lo mismo con una sonda para GFP, y aquí lo interesante fue que pues sí encontramos igual el mensajero en forma del policistrón conteniendo los 2 genes,
pero en algunos casos, por ejemplo, en el IE1, en el IE3, en el 4, no encontramos o se ve muy tenue la señal del mensajero procesado. Entonces, pues esto también nos estaba diciendo que el mensajero estaba siendo degradado. Sin embargo, en las construcciones con el IE2 y el IE5, nosotros detectamos el mensajero procesado, que pues esto nos estaba diciendo que pues era estable y que podía ser, se podía estar traduciendo. Cuando nosotros hicimos la detección de la proteína GFP por medio de Western blot, pues igual lo interesante fue que pues efectivamente las colonias que estaban transformadas con el IE2 y con el IE5 pudimos detectar la proteína GFP y pues igual al analizar por microscopía confocal pues las colonias nosotros vemos la fluorescencia de GFP pues en estas construcciones, ¿no? A diferencia pues de las otras IE que nosotros evaluamos. Esta IE pues igual se cuantificó la concentración de proteína y pues para la IE2 fue de 0.05% de proteína total soluble y para la IE5 fue de 0.1% de proteína total soluble. A partir de aquí, nosotros pues evaluamos qué estaba sucediendo, cómo era que estaban estas regiones funcionando, ¿no? En el caso de la IE2, nosotros vimos que tenía esta secuencia de unión a una proteína que se llama MBB1. Esta proteína pertenece a un grupo de proteínas que se denominan, pentatricopeptide repeat proteins o PPRs. Y estas proteínas, pues ya se ha visto que funcionan como factores tanto de maduración como de traducción para realizar como este procesamiento de policistrones dentro del cloroplasto, ¿no? De genes endógenos. Entonces, pues, ¿qué estaba sucediendo? Que pues se genera el mensajero policistrón que contiene tanto el gen APHA6 como el GFP. Una vez que se realiza el procesamiento, pues la proteína MBB1 se une al sitio del RNA y pues impide como que este transcrito pueda ser degradado por una exonucleasa y entonces al impedir esto, pues puede el transcrito tener como una vida media más larga y poderse traducir, ¿no? Y pues como resultado, como consecuencia, pues tenemos una acumulación de proteína eficiente. Una vez pues bueno, que detectamos estas regiones, decidimos, o la pregunta fue, pues, ¿qué podemos hacer o qué se puede, en qué podemos utilizar estas IEs, ¿no? Y además, pues también en el primer caso, pues es como de, bueno, ya identificamos que son funcionales para la producción de dos proteínas, a lo mejor sí proteínas reporteras, pero pues se podrán expresar más de dos genes y otra pregunta, se podrán expresar algunas enzimas de rutas metabólicas. Entonces, a partir de eso surgió un trabajo que es utilizar estas IEs para la producción de luteína. Pues la luteína es un pigmento carotenoide, se encuentra de manera natural en algunos vegetales verdes y también en la yema de huevo y en algunas flores. La importancia que tiene la luteína para el ser humano es que el humano no lo puede producir de manera natural, entonces pues tiene que ser adquirido a partir de la dieta. Sin embargo, pues la deficiencia de este pigmento está asociada a la ceguera generada por la edad, ¿no? Y pues también asociada a la aparición de cataratas. Este pigmento se encuentra dentro de la mácula y de la retina del ojo. Actualmente, pues ya existen suplementos alimenticios que contienen luteína y zeaxantina y pues ya están de venta en el mercado. Y la mayor producción de estos compuestos pues se produce a partir de flores de cempasúchil que pues se extrae y pues se produce para estos suplementos alimenticios. Una de las ventajas de producir estos pigmentos en clamidomonas es que clamidomonas pues ya lo produce de manera natural. Sin embargo, uno de las limitantes es que los genes de
de la ruta de biosíntesis están regulados por luz. Aquí les presento la ruta de biosíntesis y uno de los pasos limitantes es la producción, el paso de alfa-caroteno a, a zeoxantina y a alfa-criptoxantina y pues posteriormente a luteína. Este paso está regulado por la enzima LUT1 y esta enzima, como les mencioné, pues la mayoría están regulados por luz. Y su expresión está dada en luz con intensidades altas. Sin embargo, el gen LUT1, su expresión en intensidades de luz alta es muy bajo. Entonces, lo que nosotros proponemos en este caso, pues es aumentar la expresión de este gen LUT1 y evitar pues esta regulación por luz. Para ello, nosotros decidimos utilizar las regiones, la IE5, que ya les mencioné anteriormente, y expresar el gen LUT1 utilizando un operón en el cual estuviera el gen APHA6 como primer cistrón y pues que nos va a servir también como un marcador de selección. Otro de los proyectos, este proyecto todavía está en proceso, y otro de los proyectos que tenemos trabajando es la producción de violaceína. La violaceína es igual un pigmento que se encuentra en algunas bacterias, tanto asociadas a corales como a una rana. Y estas bacterias, algunas de ellas son tóxicas y producen este pigmento, tiene actividades antimicrobianas contra algunas bacterias gram positivas, específicamente contra Staphylococcus aureus y sobre todo en cepas resistentes a antibióticos. Tiene también una actividad antiviral, es un antilesmaniático y pues también tiene una actividad antitumoral ya que induce la apoptosis. Entonces, pues también uno de los propósitos de la línea de investigación pues es producir este compuesto. Una de las propuestas que se tiene es la biosíntesis de violaceína está dada por 5 enzimas denominadas bio-A, bio-B, bio-C, E y D. Bueno, A, B, C, B, E y C. Y estas enzimas, pues participan en la ruta de biosíntesis a partir del triptófano, estas 5 enzimas, hasta producir la violaceína. Una de las ventajas de evaluar esta ruta es que nosotros, si por ejemplo quisiéramos expresar, los 5 genes nos dan hacia la violaceína, sin embargo, pues como no sabemos, nosotros solo evaluamos hasta ahora 2 genes, pero pues sería como importante ver qué pasa si estos operones son funcionales para 3, 4 o 5 genes. Entonces, para ello, esta ruta pues es muy confiable, ya que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos evaluar 3 genes, podríamos evaluar la expresión del gen A, B y E, y esta expresión pues nos va a dar un compuesto que se llama prodesoxiviolaceína y tiene una tonalidad verde. Si nosotros quisiéramos expresar 4 genes, pues sería expresar el gen A, B, E y C, y nos da un compuesto que se llama desoxiviolaceína, que es un compuesto de color, una tonalidad rosa. El A, B, E y D nos podría dar un compuesto llamado proviolaceína, que es una tonalidad azul, y al expresar los 5 genes, A, B, E, C y D, pues nos da como tal la violaceína. Entonces, pues esta ruta nos podría permitir ver pues qué pasa con nuestro operón si queremos expresar 3, 4 o 5 genes. Para ello, pues decidimos hacer la construcción de nuestros vectores. Igual se van a expresar el gen bio-A, bio-B y bio-E para, como les mencioné, producir prodesoxiviolaceína, el gen A, B, E y C para producir desoxiviolaceína y los 5 genes para producir como tal la violaceína. Nosotros ya contamos con la ruta de expresión. Esta es una cajita con
E. coli expresando precisamente violaceína, y pues aquí se ven como las colonias moradas, ¿no? Entonces, pues esperamos ver pues un cambio similar en clamidomonas. Igual este proyecto pues es parte de la tesis de doctorado de una estudiante y pues también está en proceso, ¿no? La construcción. Y bueno, otra de las interrogantes es si algunos otros sitios de unión a PPRs pues podrían funcionar como regiones IEs o regiones de expresión intercistrónica. Y pues para ello nosotros decidimos analizar pues las proteínas PPR. Estas proteínas pertenecen a la familia de las proteínas de las helical repeat proteins. Lo interesante aquí es que son proteínas nucleares que, como les mencioné, pues participan como factores de maduración y de traducción de genes del cloroplasto y también de la mitocondria. Y existen tres tipos de helical repeat proteins. Una, las pentatricopeptide repeat proteins o PPRs, las tetratricopeptide repeat proteins, que son TPRs, y las octotricopeptide repeat proteins, o PRs. En el caso de clamidomonas, cuenta con 14 PPRs. Esas algunas han sido estudiadas, otras no. Pero, sin embargo, una de las características de las microalgas es que, a diferencia de plantas, contiene más OPRs. Esto es igual una cuestión evolutiva y esto es como, cabe señalar que en el caso, por ejemplo, de Clamidomonas tiene 120 y en el caso de plantas o de Arabidopsis thaliana, pues cuenta con una o en algunos casos con 4 o 5, como en el caso de arroz. Y pues estas proteínas, como les mencioné, sirven como factores de traducción. Una de las características de las PPRs es que forman estos como hélice, loop hélice, como tipo tachecitos, en los cuales ya se ha identificado que los aminoácidos que se encuentran en la posición 4 y en la 2, pues pueden identificar o pueden identificar nucleótidos, ¿no? Aquí en la figura D les pongo el código de identificación de estas secuencias. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en la posición 1, 4 y 2 de la PPR, por ejemplo, valina, asparagina y ácido aspartico, se puede detectar la citosina. Y en el caso igual como de las otras combinaciones. Entonces, pues una de las de la importancia de estudiar estas proteínas es que nosotros podemos manipularlas y modificarlas para que pues puedan identificar o puedan anclarse a mensajeros pues incluso sintéticos, ¿no? O sea, poder hacer proteínas ingenieriadas o modificadas para unirse a mensajeros blanco que pues nosotros podamos diseñar de manera sintética y pues esto pues también facilitar como la manipulación, ¿no? Como tal del metabolismo del alga. Otro de los trabajos que están en proceso es pues las aplicaciones que podrían tener estas IEs. En el caso de los cloroplastos, pues no existen como tal hasta la fecha ni promotores ni algunos elementos que puedan ser de expresión inducible. Entonces, pues esto es importante porque pues en algunos casos nosotros queremos inducir bajo cierta condición la expresión de proteínas y no que se esté expresando en todo momento. Entonces, a partir de aquí, el hecho de que las PPR se puedan o estén codificadas en el núcleo, pues igual nos puede permitir hacer una PPR manipulada y a partir de un promotor inducible que se puede expresar dentro del cloroplasto y una vez que esta proteína es expresada en el núcleo, es transportada al cloroplasto y puede unirse al mensajero y pues regular de manera, se puede decir, sí, regular de manera nosotros como automatizada la producción de estas proteínas, ¿no? Entonces, controlada, ¿no? Sí, perdón, sí, controlada. Bueno, sí, de manera controlada la producción de estas proteínas, entonces pues nosotros podemos
primero a lo mejor tener como una gran cantidad de biomasa y después pues realizar, ¿no? Como esta inducción para poder tener la proteína. Y bueno, eso es todo. Como agradecimientos, me gustaría agradecer al doctor Agustín Vadillo Corona y al doctor Noé Durán Figueroa, que son los que han llevado pues esta línea de investigación y en la cual yo me incorporé. A Jimena Vargas, que es la estudiante de licenciatura que está realizando la parte de la producción de luteína. A Reina Díaz, que es la estudiante de doctorado que está realizando la parte de la producción de violaceína, y a Carmen Trejo y a Reina, que son las que están pues analizando, haciendo un análisis bioinformático de las secuencias de PPRs que pudieran resultar interesantes para poder modificarlas. Y pues bueno, por último, pues me gustaría agradecer como a las instituciones a las cuales pertenezco y he pertenecido y hemos obtenido en el caso de CONACYT pues financiamiento. Y no sé si tienen alguna pregunta y pues igual dejo mi correo como contacto si tienen una pregunta o algún comentario posterior. Muchísimas gracias, doctora Macedo, por su presentación. Es muy interesante todo lo que todavía hay por hacer para poder lograr como producciones a gran escala que sean pues, redituables, y los cloroplastos son una muy buena alternativa, y de las microalgas pues yo creo que aún más. Vamos a la sesión de preguntas-respuestas. Ya saben, chicos, pueden levantar la mano, hacer su pregunta a través del chat o indicarme que van a participar para que hagan su pregunta de manera directa. A veces se tardan un ratito en animarse a hacer preguntas, entonces yo empiezo preguntando, pero aquí ya está Adrián, el doctor Esteban quiere preguntar, pero igual me dice que empiecen los estudiantes. Vamos a ver si algún estudiante tiene alguna pregunta, o igual y los animo a que tengan alguna pregunta. Vamos empezando, Esteban, contigo, en lo que un estudiante levanta la mano. Adelante, Esteban. Hola, ¿qué tal, doctora? Muchas gracias por su presentación. Me pareció muy interesante, pues el trabajo que se está haciendo, porque pues sé lo difícil que pudiera ser expresar una proteína eh, eucariota en un modelo procariota. Y me pareció muy interesante. Me llamó mucho la atención esto de la expresión policistrónica que mencionó en alguna diapositiva, que mencionó que se podían conjugar los plásmidos. Mi pregunta aquí es si aquí en esta conjugación existe una recombinación genética de los plásmidos o del ADN del cloroplasto con los plásmidos, o cómo se da ese mecanismo. Pues no me quedó claro cuando lo explicó. Ah, ok. Sí, de hecho los plásmidos, bueno, no lo mencioné, pero los plásmidos se diseñan, en este caso, ay, perdón, ahí. En este caso, por ejemplo, no está el promotor y el terminador, y nosotros tenemos, se diseñan para que este cassette flanqueado por regiones homólogas al cloroplasto. Generalmente se utiliza la región del gen PCBA, que es esta parte, que se encuentra, que era lo que mencionaba, ¿no? O sea, que se encuentra en la región invertida, o que se encuentra en la región que es duplicada dentro del genoma. Entonces, a fin de que pues nosotros vamos a tener, el transgen se va a insertar en esta parte del genoma, pero pues nosotros vamos a tener como 2 copias del transgen por genoma del cloroplasto, pero sí se realiza por recombinación homóloga. Y pues para eso también, no lo mencioné en la presentación, pero pues también nosotros tenemos que verificar que realmente todas las copias del genoma del cloroplasto estén transformadas. Quiere decir que pues todas las copias tengan el transgen, ¿no? En este caso. Uh-huh. Muy bien, muy interesante. Gracias por la respuesta. Y me gustaría también preguntarle,
cuando ya tienen estas proteínas recombinantes, ¿no? Por ejemplo, pensando yo biotecnológicamente que quisiera producir una proteína de camarón, un antígeno, ¿no? Ujú. O un antígeno en alguna planta. Este, la purificación, ¿qué tan larga o qué tan cara puede ser de Eh, este sistema de ajá. expresión? No, en realidad en nada cara. Otra de las ventajas que tienen las algas es, al menos Clamidomonas, es que es considerada organismo GRAS. Entonces, pues literal, pues se puede liofilizar y dar el alga liofilizada, pues como tratamiento, ¿no? Entonces, pues ni siquiera es que se Claro. necesite como realmente como un sistema pues de purificación, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, producir en bacterias o en producir en algunas otras plataformas de expresión. Muy bien, muy ¿Sí? interesante, doctora. Ujú. Y la última pregunta, ¿ya hay trabajos de una aplicación, no sé, de algún antígeno o de alguna vacuna que ya esté a nivel comercial con este tipo de plataformas? No, todavía no. Una de las, o sea, vemos como todas las ventajas que pueden tener las algas, sin embargo, también uno de los problemas que nos hemos enfrentado es las bajas cantidades de proteína, total soluble de las producciones que se tienen, ¿no? Entonces, va a depender o depende mucho el tipo de proteína que nosotros estemos expresando. Por ejemplo, aquí les pongo la tablita, o sea, hay proteínas, por ejemplo, en el caso de este antígeno, que pues se produce hasta 20.9%, ¿no? De la proteína celular, ¿no? Pero sin embargo, pues, por ejemplo, hay otra proteína, esta que es una hormona, pues tiene como rendimientos como muy bajos, ¿no? Entonces, pues sí, el hecho de la búsqueda como de estas herramientas que pues hagan más eficiente la producción, pues es como muy importante, ¿no? Y no, hasta el momento no se ha comercializado. En el caso, por ejemplo, de luteína, hay un trabajo que igual producen, sobreexpresan luteína y zeaxantina en clamidomonas y pues literal le dan de comer a las gallinas las algas y pues ven como la, este, la producción de luteína en el huevo, ¿no? O sea, que tanta luteína se encontró en los huevos, ¿no? Y pues esto también habla pues de la seguridad pues de las microalgas, ¿no? Para ser administradas, pero no, hasta el momento no hay como tal, pues ya la producción, comercial, se puede decir, de las microalgas. Ujú. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y ya como comentario final, pues me pareció muy interesante cómo con estos transgenes, o bueno, con estas transformaciones en los Ujú. cloroplastos, cómo pueden modificarnos, pues en este caso para, digamos, incrementar la producción de algún pigmento y luego, pues aprovechar ese pigmento, ¿no? Para, Ajá, digamos, para un uso farmacéutico, ¿no? Me gustó mucho sí. su trabajo. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Muchas gracias. La doctora Laura Vilchis tenía la mano levantada y de repente la bajó. Sí, adelante, doctora. Sí, yo pensé que había más estudiantes, pero creo que están un poco tímidos y no han preguntado. Bueno, yo voy a preguntar, pero es exceso de ignorancia mis preguntas. Así es Ajá. que, doctora, muchas gracias. Entendí casi la mitad de su plática, no es mi campo, y Ok. bueno, pero de todas maneras, pues me atrevo a preguntarle precisamente por ignorancia. Sí, claro. ¿Qué ventaja podría tener el usar las microalgas cuando sabemos que el cloroplasto pues está forradito, tiene sus dos membranas y luego aparte tiene la membrana de la célula, ¿no? ¿Por qué Ujú. no las bacterias? ¿O qué ventajas? Yo me estuve preguntando. Digo, pues será el tipo de proteína que le estamos exigiendo que produzca. Probablemente requiera tener una como infraestructura genómica para producir estas, por ejemplo, la luteína o la otra, porque son ya cadenitas de reacciones, ¿no? Para llegar a esa, tal vez. Entonces, ahí estoy un poco, curiosa de saber por qué usan unas o las otras. Y la otra es, por ejemplo, pues si vamos a microalgas, pues cianobacterias, ¿no? Que se parecen más a las otras y podrían tener alguna ventaja. Pero no sé, ahí por favor, si me aclara, le Sí, agradezco mucho. este, bueno, la primera parte es ¿por qué? ¿Por qué microalgas?
Sí. Bueno, más bien, ¿por qué cloroplasto? ¿No? ¿Por Más qué bien. cloroplasto? Bueno, dentro de las En el microalgas, caso, obviamente. sí, claro, el cloroplasto en realidad contiene pues toda la información para producir sus propias proteínas, contiene sus propios factores de traducción, de transcripción y pues en realidad se considera como un organelo semiautónomo porque pues sí depende como tal mucho del núcleo, pero sin embargo puede realizar la síntesis de proteínas de manera independiente al núcleo. La ventaja que tendríamos de utilizar cloroplasto es, uno, que sí es un organismo, es un organelo, pues sí que depende del núcleo, pero sin embargo también el hecho de tener un origen endosimbiótico, pues lo hace tener características tanto de procariotes, pero pues al formar parte de un organismo eucariote, pues también tiene características eucariotes, ¿no? Entonces, pues esa es una ventaja, ¿no? Es como tener pues sí, un organelo que puede funcionar como tener como esas dos ventajas, ¿no? Lo mencioné, el genoma, pues tenemos nosotros 80 copias, ¿no? Que a diferencia de, por ejemplo, poder transformar el núcleo, pues en el núcleo a lo mejor podríamos tener solo una copia del transgen y en el caso del genoma de cloroplasto, pues tiene 80 copias, entonces podemos tener 80 copias del transgen que pues después se podría eh, sí, se podría asumir que después se va a formar una mayor cantidad de proteína recombinante. En el caso de cianobacterias, sí se puede tener como ventajas similares, o sea, al ser un organismo procariote, pero aquí una de las desventajas es que las cianobacterias son realmente, pues no son tan fáciles de crecer. Eh, no existen tampoco como muchos elementos como para la transformación genética y pues finalmente pues, o sea, en cuanto a la producción, pues, pues sí, o sea, se ha visto que en el hecho de cianobacterias, pues no pueden realizar tampoco algunas modificaciones posttraduccionales, que en el caso de cloroplastos sí, y pues básicamente son esas, ¿no? O sea, eh, lo mismo, ¿no? O sea, como en cuanto a los métodos de purificación, pues las algas son consideradas gras, entonces pues tampoco se requiere pues sí, algún método de purificación, sino simplemente pues leofilizarlas y administrarlas. O sea, en realidad pues sí tiene como muchas ventajas. Y creo que aquí más que pues como la plataforma que nosotros utilicemos, pues depende mucho de la proteína que nosotros queramos sintetizar, ¿no? Pues habrá proteínas que pues sí, o sea, por mucho que queramos producirlas en bacterias o en E. coli, que estas E. coli hay unas E. coli muy modificadas que pueden realizar incluso modificaciones posttraduccionales. Sin embargo, pues también pues depende, ¿no? O sea, qué proteína pues va a ser, ¿no? Y pues sí, básicamente yo creo que es eso. O sea, creo que dependerá la proteína que se quiera producir con la plataforma que se quiera utilizar. Muchas gracias, doctora. Muy Ujú. interesante tu plática. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos aquí una pregunta de Diana. Ella nos dice, hola, buenos días. Muchas gracias por su presentación. Me quedó la duda respecto a lo que mencionó de utilizar estas microalgas ya transformadas como suplemento alimenticio. En ese caso, ¿se necesita realizar algún procesamiento de las mismas? ¿O cómo es que se adicionan en los alimentos? Muchas gracias. No, o sea, en realidad, pues podrían ser como cápsulas liofilizadas, ¿no? O sea, eh, una alga liofilizada y pues administrarse así, pues, no sé, de forma como alimento, ¿no? Aunque pues también está como siempre, ¿no? Como el uso de transgénicos, ¿no? Para consumo humano, pero pues eso ya es otra cosa, ¿no? Como las cuestiones éticas es que se tiene, ¿no? En el consumo de transgénicos, pero pues sí, o sea, literalmente sería como utilizar algas liofilizadas. Ujú. Ok, muchísimas gracias. Vamos a ir a la pregunta de Patricia. Pati,
Pati Jacqueline Ramírez, adelante con tu pregunta. Algo le pasó a su micrófono. Pati Jacqueline. En lo que responde al llamado y con relación a la pregunta que te hizo la doctora Lora, ¿hay alguna otra manera, o bueno, hay alguna manera de hacer cloroplastos competentes o solamente se pueden transformar por biobalística? No, existen también, o sea, sí, todos sabemos que pues biobalística también implica como a lo mejor hacer como un poco más caro la producción de estos organismos, pero no, también existen cepas de clamidomonas que no tienen pared, entonces al no tener pared pues solo están expuesta a la membrana y pues se transforma con perlas de vidrio, literalmente pues perlas de vidrio rozan como tal la membrana con agitación y entonces se introduce el material genético. El cloroplasto, al ser como un organelo muy grande, pues está también como muy pegado hacia la membrana, entonces pues se pueden, estas perlas pueden, pues sí, raspar o no sé cómo decirlo, erosionar las dos membranas y poder introducirse el ADN. Pero sí, o sea, son como de los métodos que más se utilizan, tanto perlas de vidrio como biobalística. Ok, y químicamente es muy complicado, supongo, porque tendrían que utilizar, bueno, no sé qué tan complicado pudiera ser, Pues así como cloruro de litio o algún tipo de esto como en bacterias. No sé si es posible. no he leído como nada al respecto, pero pues seguramente tendrá que ser como el mismo principio, ¿no? O sea, que no tenga pared y una vez, pues que no tenga pared, pues en el caso, por ejemplo, de núcleo se utiliza electroporación, ¿no? Para transformar núcleo de algas, ¿no? Entonces, pues, pues sí, podría, no sé, o sea, no existe como algún reporte como tal de utilizar algún tipo de químico, pero pues al menos ha sido como bastante eficiente el uso de biobalística o perlas de vidrio. Sí, y lo caro en la transformación es al inicio, pero una vez que ya tienes la cepa transformada y Claro, produce ajá, lo que quieres, ya sí, no te ya. importa eso, ¿no? Ujú. A ver, la pregunta de Cindy Dávalos, Quintana, adelante. Hola, pues la verdad es que no tengo preguntas. Estuvo muy padre la presentación. Siento que las preguntas que han hecho las demás personas pues pudieron retroalimentar bastante lo que pude haber tenido de dudas. Entonces, pues la verdad que nada, felicitarla nada más. Estuvo muy interesante. Muchas gracias, Cindy. Ok, pues ahora los estudiantes han estado muy tímidos. Agradecemos mucho, Carla, tu presentación. Es un trabajo muy interesante, sobre todo pensando, te digo, en la producción a gran escala después. Tenemos toda una industria que ahora está viviendo justo de la expresión recombinante de proteínas y de otro tipo de, principalmente creo, de proteínas para formulación de alimentos. Entonces, a lo mejor en algún futuro vaya a existir producción en cloroplastos de algo. Yo supongo que, como decía Esteban, es muy probable que este tipo de sistemas se utilicen para algún tipo de anticuerpo, una cuestión más Ujú. médica, por la naturaleza del organismo y lo que puede hacer, ¿no? Entonces, pues ya Claro. veremos en un futuro Sí, bueno, cómo. nada más. Perdón, nada más para comentar ahí, o sea, en realidad, pues yo les presenté aquí la transformación de cloroplastos en microalgas, pero la transformación de cloroplastos en plantas, o sea, es así un mundo de investigación. Y pues sí, también ya se han producido muchas proteínas y pues también es como esta parte de producir vacunas comestibles, ¿no? En plantas. Entonces, pues sí, o sea, es como un campo pues bastante amplio, ¿no? Pues con muchas oportunidades, ¿no? De generación de productos, pues tanto farmacéuticos como para la industria. Sí, claro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carla, por la presentación. Me da mucho gusto volverte a ver y esperamos que en un futuro puedas volver a estar aquí para contarnos cómo va tu investigación. Vamos a hacerte llegar una constancia por tu participación y pues aquí seguimos, andamos en CIPNOR. Ojalá después en algún momento podamos establecer alguna colaboración, ya sea conmigo, con mi grupo o con algún miembro de CIPNOR. Tenemos, la doctora, de hecho, Lora tiene una colección amplísima de microalgas, entonces, bueno, estaría también, sería muy bueno por allí que pudieran lograr platicar más a fondo y ver qué se puede hacer. Ok, muchas gracias. También muchas gracias por la invitación y por la asistencia. Gracias.